Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy quería grabarles una pequeña charla sobre capital social, que, bueno, como siempre se une a otras sobre capital social que tengo subidas a YouTube. Pero esta vez quisiera hacer un paralelo entre el capital, las diferencias, ¿no? Más allá de también volver con un poco las características del capital social, pero un paralelismo con esta suerte, en algunos casos, de patrimonio, de afectación o sí, de aporte, aportación específica en los contratos asociativos, ¿no? O sea, hacer la diferencia entre el capital social o hacer un análisis no diferenciado, porque son cosas diferentes, ¿no? Obviamente, entre lo que es el capital social, el patrimonio y este patrimonio afectado al cumplimiento del objeto de determinados contratos, como podría ser también, ¿por qué no?, el contrato de fideicomiso, ¿no? También. Bueno, para empezar, como siempre, yo les hablo un poco de la bibliografía que consulté y que les propongo que ustedes también lean y consulten. Como siempre, lo primero de todo, lo básico, si vamos a hablar de capital social, es la ley de sociedades comerciales. Eso desde ya, bueno, tener siempre a mano el Código Civil y Comercial. Y en este caso, a mí me gustó mucho, me gusta mucho, en el caso del capital social, el análisis que hace Ramiro Salvochea en el manual de José María Cura de Derecho Privado. Me parece muy acertado, conciso pero preciso, muy bueno. Así que yo desde ya se los recomiendo para todo el que vea este video. Bueno, y por lo tanto también voy a seguir ese análisis que hace el profesor, colega y amigo Ramiro Salvochea, ¿no? Bueno, como nosotros sabemos, el capital social es un elemento, está estatuido en el artículo 11, inciso 7 de la ley 19.550. Pero me gustaría, antes que nada, leer, aunque seguramente ya lo saben, lo han leído en muchas oportunidades, pero siempre es bueno volver a leer la definición del artículo 1 de la Ley de Sociedades. Habrá sociedad, sí, ahora es una, ¿no? Si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos por esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Y ya acá en esta definición aparece, a través de los aportes, el capital social. O sea, a través de los aportes, esos aportes que, bueno, con algunas diferencias que vamos a ver, ¿no? No es estrictamente así, no hay una estricta relación entre aporte y capital, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí es bueno entender lo primero que deberíamos hacer cuando estamos haciendo un primer análisis, ¿no?, de la ley de sociedades comerciales, de las personas jurídicas y en especial de estos tipos societarios tan vinculados al capital, como por ejemplo la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, o sea, las sociedades justamente de capital, donde el capital social cumple una función relevante, que ya la vamos a ir viendo. Pero si analizamos palmaria, o sea, hacemos un primer análisis, un análisis bastante superficial incluso de la ley 19.550 y justamente el artículo primero, ya vemos cómo es el eje de la sociedad comercial, el capital y el aporte, ¿no?
conforme uno de los tipos previstos por la ley. Fíjense, ¿no?, que habrá sociedad comercial cuando una o más personas busca su organización, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad? A través del tipo de la organización organizada conforme a los tipos previstos por la ley. O sea, fíjense una cosa en el negocio, ¿no? Uno va a hacer una empresa, lo primero que piensa es cómo la voy a organizar. Entonces la ley nos dice, mira, tenés estos tipos sociales de acuerdo a la organización que yo busco, elijo un tipo. Nos obligamos obviamente a hacer un aporte, y ese aporte va a ser el capital. ¿Para qué? ¿Para qué nos obligamos a hacer este aporte? Para aplicarlos al intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Esto es simple, lo vemos, y es muy simple, y es toda la estructura de las sociedades comerciales, ¿no? Y qué importante entender básicamente, primero esta definición que vemos a través de la ley, ¿no? Porque lo más importante primero es entenderlo, y de manera simple, para después ir expandiendo hacia las complejidades. Pero las estructuras sencillas y simples de la ley es primordial entenderlo. Yo creo que el capital social, que a veces en general los abogados no tanto nos enredamos, también tiene una estructura básica sencilla, ¿no? Con múltiples ramificaciones, múltiples consecuencias. Lo que pasa es que esa simplicidad hace que es la simplicidad de lo complejo, porque a través del capital social, si bien en una sociedad como la nuestra, donde la inflación gana todas las partidas, más allá de esto, el capital tiene una importancia notable, que la vamos a ir viendo poco a poco. Pero quería, sí, empezar con la definición, con vincular el capital social a la definición de la ley de sociedades, cosa que me parecía fundamental, ¿no? Y fíjense como en el artículo 11, en el artículo, en el artículo 11 el contrato constitutivo, el instrumento constitutivo, en el inciso 4 encontramos al capital social como uno de los elementos. Fíjese, la ley de sociedades elaboró la teoría, elaboró todas las normas vinculadas al capital social, en definitiva, para hacerlo como una contrapartida de la limitación de responsabilidad de los socios. Fíjense que los socios, por ejemplo, hablemos de una anónima, y la SRL es similar. Fijémonos que los socios limitan la responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas, ¿no? O sea que va a limitar la responsabilidad, la va a limitar a la integración. Y hay dos momentos del contrato, que son la suscripción y la integración. Suscribo, me obligo a; integro, cumplo la obligación, aporto. Entonces, una vez que aporté la totalidad del capital, cesa mi responsabilidad primaria. Bueno, más allá de las múltiples responsabilidades que puedo tener por otros motivos dentro de la sociedad, pero mi responsabilidad primaria con los terceros, con la sociedad, se limita a la integración de las acciones suscriptas o de las cuotas partes suscriptas. Por lo tanto, existe un límite de responsabilidad, y por eso la importancia del capital social. Como contrapartida, yo debo mantener en la sociedad esta garantía.
que ahora vamos a ver cómo se hace. Por lo tanto, es muy importante, así como la contrapartida del límite de responsabilidad es el aporte, o sea, es la suscripción e integración de ese aporte social. ¿Por qué es esto? Porque justamente, fíjense de la definición, se obligan a realizar aportes para aplicarlo al intercambio de bienes y servicios. O sea que ese aporte se va a transformar en el motor de la sociedad. Esto de alguna manera para explicarlo de manera lo más sencillo posible. Hay muchas, vamos a ver cómo hay muchas, sí, de alguna manera hay muchas definiciones, hay muchas conceptualizaciones que hablan del capital social, que yo incluso en los anteriores videos las explico, pero no dejen de considerar que el capital social no tiene nada que ver con la idea que uno puede tener de capital, con la idea que uno puede tener de patrimonio. Es más una cifra estática, una cifra matemática, una cifra vinculada a la contabilidad. Es más complejo quizás que esto. Es un poco más complejo que esto porque cumple distintas funciones. No es solamente algo abstracto el capital social. Pero no quiero perderlos en explicaciones, ¿no? de qué es el capital, social. A lo último voy a buscarles una definición que Ramiro Salvochea da en el manual de José María Cura, que me parece la más acertada, o me parece que buscó una de las conceptualizaciones acertadas. Cuando se quiere caracterizar al capital social, hay distintas corrientes, distintas teorías, ¿no? Desde la que es más nominalista a la que va más abstracta. La más nominalista habla de una relación indisoluble entre el capital, entre el aporte y el capital social. Bueno, ninguna teoría que sea, vamos a decir, en términos absolutos, va a ir justo a la conceptualización del capital social. La nominalista tiene obviamente esa relación entre el aporte y el capital. En principio es así, existe esta relación entre el aporte y el capital. Sin embargo, claro, como hay excepciones, no es absoluto esto, obviamente. ¿Y las excepciones cuáles son? Y bueno, las excepciones son las acciones con prima, donde no va a ser así, no se va a dar de esta manera esta relación entre el aporte y el capital social. Las acciones con prima están en el artículo 202, o sea, va a ser más el aporte que el capital, finalmente. Y otra excepción es la reducción de capital o el aumento de capital de conformidad con el 200, del 206, o sea, el aumento de capital con cargo a las reservas. Por lo tanto, no va a haber aporte de los socios, sino utilización de alguna manera de las reservas. Bueno, otros hablan, así como tenemos la teoría nominalista, que es la relación directa entre el capital social, entre el aporte y el capital social. Hay otra que es la teoría también abstracta, la del número abstracto,
o le llaman un concepto exclusivamente jurídico, un valor abstracto y formal, ¿no? Bueno, tampoco es así, porque no es tan un valor abstracto, no es un valor abstracto, pues si fuera un valor abstracto, no podríamos, por ejemplo, o sea, un valor abstracto, jurídico abstracto, vinculado con normas contables, ¿no? Como nos marca el 63.2b de la Ley de Sociedades, que nos dice que tiene que estar en el balance. Pero tampoco es así, no es una cifra abstracta el aporte, el capital social, porque si fuera una abstracción jurídica contable, si se quiere, una idea jurídico-contable, por supuesto que no tendría una contrapartida, obligación, o sea, obligare, una obligación en derecho, o sea, si es una obligación, por otro lado, tengo acciones jurídicas para compeler al cumplimiento, ¿no? Recuerdan de alguna clase de obligaciones. Y las obligaciones de aportar están en el artículo 37, 91 y 193 de la Ley de Sociedades Comerciales. Por ejemplo, obviamente hay una cara y una contracara. El aporte tiene una mora automática y a partir de la mora automática puedo ejecutar, puedo suspender derechos, o sea, la sociedad tiene acciones a seguir para ese cumplimiento, para compeler al socio a cumplir. Por lo tanto, esto de que es una variable abstracta no es tan así, no es real, ¿eh? Y por último, la tercera teoría es la teoría dualista, que busca un equilibrio entre las dos, ¿no? Sacamos la definición esta que dice que el capital social representa una cifra matemática y estática representativa de una porción del patrimonio de la sociedad, ¿no? Representativa de una porción del patrimonio de la sociedad que actúa como un dato referencial, un monto nominal que solo puede modificarse legalmente cumpliendo los requisitos que la ley impone. Y me parece una buena definición del capital social, porque es verdad, es una cifra estática, también matemática y estática, que se va a reflejar contablemente y que la voy a tener que mantener de alguna manera en el patrimonio de la sociedad como garantía de los acreedores, del cumplimiento de las obligaciones, un monto nominal que solo este monto nominal puede modificarse a través de un mecanismo, porque justamente esta no solo va a reflejar, fíjense una cosa, en realidad esta cifra no solo va a reflejar, como bien dice la definición, un número matemático, sino que también va a afectar derechos y obligaciones de los socios, derechos políticos y económicos de los socios. Por lo tanto, hay todo un mecanismo elaborado para el aumento de capital, ¿no? Dicho de manera simple y rápida, digo que depende de si es mayor del quíntuplo, menor del quíntuplo, convocar una asamblea ordinaria o extraordinaria, y puede activarse, si es más del quíntuplo, el derecho a receso de los socios. Por lo tanto, tiene un mecanismo ciertamente complejo, porque los socios, si no aportan, pueden verse muy perjudicados en sus derechos políticos y económicos, ¿no? A su vez, cuando yo les decía que cumple bueno, antes de hablar en realidad es un repaso de lo que vimos en los videos anteriores, ¿no? Pero
Acá quisiera hacer, porque vieron que tiene distintas, como ya los vimos, distintas funciones, ¿no? El, el capital social, la función en garantía, que un poco también la estuvimos referenciando recién, la función de organización, y la función de productividad. Son distintas funciones, o no, las vamos a ver, y después de ver eso, ahí sí me gustaría hacer como un paralelo. Vemos función del capital, y ahora vamos a hacer un paralelo con el contrato, para que vean que no es lo mismo, porque a veces nos pasa, fíjense, ustedes van a leer que estos contratos asociativos son contratos plurilaterales, y da la casualidad que la sociedad comercial también es un contrato plurilateral, pero hay una diferencia fundamental. Las sociedades comerciales son personas de derechos y los contratos asociativos no. Por lo tanto, no dejan de ser contratos. Pero tiene una instrumentación en algunos de ellos con requisitos específicos que hasta nos podrían llevar a la idea de que estamos frente a una sociedad comercial. Y hasta en algunos casos crean un patrimonio de afectación, ¿no? Por lo tanto, puede llevar a algunas confusiones que me gustaría charlarlas un poco a través de este video. La primera función es, cuando volvamos al capital social, la primera función, como dijimos, es la función de garantía, ¿no? Que un poco la estaba referenciando, recién estábamos referenciando esta función de garantía. La función de garantía es una función importante, a veces pareciera desdibujada, ¿no? A veces la función de garantía parece desdibujada porque la inflación nos lleva a ese hecho, a desdibujar la función de garantía. En una sociedad sin inflación, yo podría ver el capital social y podría darme una idea de la solvencia o la importancia de la sociedad. Si bien no representa el patrimonio, bueno, representan los aportes, no del todo, no de manera nominalista, porque hay excepciones, pero de alguna manera podemos decir que representa el aporte de los socios. Hoy, claro, con la inflación reinante en la República Argentina, esta relación es mucho más difícil. O sea, es mucho más difícil que nosotros podamos, de alguna manera, sacar o de alguna manera ver esta relación directa, ¿no? La importancia, o sea, capital social, la importancia de la sociedad. Pero, por supuesto, haciendo un análisis de los estados contables, sí puedo obtener esta aproximación a la realidad, ¿no? Donde en los estados contables sí encontramos, sí, yo creo que los estados contables, si alguno tiene una, vamos a decir, una duda entre qué es patrimonio y qué es capital social, cuando uno hace un análisis jurídico contable de los balances, ahí va a ver, fíjense que tenemos de patrimonio, al decir patrimonio neto, y tenemos al capital también en el 63.2 romano P, tenemos expresado el capital social, ¿no? O sea que esa variable matemática que obviamente sirve de algo, es una variable de retención, que a su vez, de conformidad con el sentido sin fines, tiene que estar expresados en manera constante, o sea, actualizados. Pero sin embargo, si bien esta relación entre el capital social y el objeto social tiene que darse, no siempre se da. No siempre se da. Sigo un poquito con esto. La función de garantía es fundamental, es de fundamental importancia, por más que a veces se puede ver desdibujada.
Incluso la ley nos habla en el 94, inciso quinto, fíjense, importante que es que en el 94, inciso quinto, vamos al 94, inciso quinto, causales de disolución de la sociedad por pérdida del capital social, ¿no? Así que, y a su vez, la ley de sociedades comerciales obliga a mantener la sociedad debidamente, vamos a decir, a retener la suma del capital social actualizada conforme el 62. A su vez tiene una función de organización, ¿no? Que, bueno, de alguna manera en la clase que viene vamos a ver esto, la organización de las sociedades comerciales. Fíjense, no se olviden cuando siempre volver a la definición, volver al contrato constitutivo. Estas son cuestiones que las pueden ver tranquilamente solos, haciendo un análisis, así como uno analiza un contrato, puede analizar el contrato constitutivo, todos sus incisos y demás, la forma de instrumentación y demás, pero a través del contrato constitutivo uno puede ver la manera, la manera de en que se está organizando la sociedad comercial, ¿no? Y yo les decía que, perdón, que se me pateé el trípode donde está la cámara grabando. Lo que yo les decía es que se me dispara un poquito hacia un costado, ahí estamos. Bueno, lo que yo les decía es que hay una función que es la de organización, y esa función es la de alguna manera, disponer de los derechos políticos y económicos del socio, o sea, a través del aporte a qué da derecho. Pero esto, fíjense que lo encontramos en la misma definición. Se obliga a realizar aportes para aplicarlo a la producción de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Esa participación de los beneficios y ese soporte de las pérdidas es en relación justamente al capital social, ¿no? Al aporte que hizo. O sea, todo esto es como un reloj, un perfecto reloj, ¿no? Yo hago un aporte que va a contribuir al funcionamiento de la sociedad. Por supuesto, yo tengo derecho a los beneficios económicos o tengo el soporte de las pérdidas en proporción a ello. Estos son los derechos políticos y económicos. También fíjense que ese aporte va a formar de alguna manera, si bien nosotros hablamos de que el capital social es una variable matemática estática, de alguna manera esto va a formar, el capital social inicialmente va a formar el patrimonio de la sociedad, y el patrimonio de la sociedad colocado con fines empresarios a la producción de intercambio de bienes y servicios nos va a brindar beneficios o pérdidas, pero los beneficios, vamos a pensar que nos fue bien, vamos a pensar en los beneficios. Esos beneficios se van a distribuir de conformidad al aporte de cada uno de los socios. O sea que, como ven, los derechos económicos están vinculados y los políticos, que son el voto, fundamentalmente, también, obviamente. Las decisiones, yo voy a tener un mayor
protagonismo político cuando hago un mayor aporte, y voy a tener un menor protagonismo cuando tengo menor aporte. Por eso es que la variabilidad del capital social es tan restringida, ¿no? No es tan fácil variar el capital social, porque si yo no puedo aportar, quedo mucho más lejos, quedo con un poder diluido dentro de la sociedad. Por eso tantos recaudos para el aumento de capital, como vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Yo les había dicho, bueno, vamos a hacer que ahora vendría la distinción entre el patrimonio y el capital social, ¿no? Pero igual la distinción entre el patrimonio y el capital social, bueno, son dos conceptos absolutamente diferentes, ¿no? Ya para hacer esta primera parte, son conceptos absolutamente diferentes. El patrimonio, en definitiva, es un atributo de la personalidad, ¿no? Es un atributo de la personalidad, es un atributo de los sujetos de derecho. Todo sujeto de derecho tiene un patrimonio, y capital social no, es una variable jurídica, contable, que le es asignada a las sociedades, ¿no? Puntualmente a las sociedades comerciales, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, o sea, son conceptos absolutamente diferentes. Yo les quería traer ahora un poco el tema de el capital social y los contratos asociativos. Bueno, ustedes saben que los contratos asociativos se encuentran en el artículo 1442 del Código Civil. Y hay diferentes contratos asociativos. Lo primero que... primero les voy a decir una similitud. Ambos, el contrato asociativo y la sociedad comercial, nacen a través de un contrato plurilateral, ¿no? Cuando ustedes van a 900, no me acuerdo el artículo exactamente de memoria, porque no lo tenía pensado decir esto, pero lo encontramos enseguidita. 900, contrato plural, 977. Ambos, las sociedades comerciales y los contratos asociativos, en algunos casos, podríamos hablar en términos generales que sí, tienen lo que se llama, o son contratos plurilaterales. Lo que pasa es que las sociedades comerciales son personas jurídicas. A partir de este contrato plurilateral, crea una organización que la ley le otorga personalidad jurídica. Y esto es una diferencia fundamental y se rige por la ley de sociedades comerciales. En cambio, el contrato asociativo se rige por el Código Civil y Comercial, pero tiene, vamos a decir, similitudes muy importantes con la ley de sociedades comerciales. Y en algunos casos, estas fueron eliminadas de la ley de sociedades y traídas al Código Civil y Comercial. Pero bueno, la ley hoy los trata como contratos. Lo importante es que unos son contratos, tengamos bien en claro que los contratos asociativos son contratos y la ley de sociedades comerciales son personas. Y esto es fundamental. Los sujetos que se unen para crear una persona jurídica, en realidad crean un sujeto de derecho. En el caso de los contratos asociativos, sepan que no. Por lo tanto, la responsabilidad, ahí sí prima la idea de patrimonio. No podemos hablar, en el contrato asociativo no podemos hablar de capital social, en la ley de sociedades podemos hablar de capital social y patrimonio. En el contrato asociativo no podemos hablar de capital social, solo podemos hablar de un patrimonio.
Y entonces veamos algunos casos. Bueno, el negocio en participación en realidad crea también, fíjense, el negocio en participación que por objeto la realización de una o más, estoy en el 1448 del Código Civil y Comercial, ¿no? Perdón, pero se me escapó decirse lo que estaba leyendo. El negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más prestaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes. Primer punto. Acá quería ir. A cumplirse mediante aportaciones comunes. O sea, hay un aporte, pero no forman un capital social. No es esto ni remotamente la idea del capital social. Es la idea de un patrimonio afectado a estos fines, ¿no? O de un importe, una suma que se entrega para el cumplimiento de este objeto. Con las particularidades, el negocio en participación tiene las particularidades de crear un gestor y un partícipe, ¿no? De dos sujetos diferentes y hay uno solo que se ve al exterior. Sigo. Pero fíjense, esto es importante. Hay una rendición de cuentas, obviamente, relativa a una rendición de cuentas. También tiene un derecho a rendición de cuentas de la gestión en la forma y en el tiempo pactado, y en defecto de pacto anualmente concluir la negociación. En este caso no se habla de un estado de situación. En realidad el negocio en participación es mucho más pequeño como estructura, es la más pequeña de las estructuras ideadas por la ley. Hay un sujeto visible simplemente y hay sí un patrimonio afectado a este fin, ¿no? Para el cumplimiento del objeto. En la agrupación de colaboración, fíjense que también hay agrupación de colaboración cuando las partes, estoy en el 1453 ahora, cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de sus actividades, ¿no? Y después, fíjense, contrato, forma, contenido, cuando habla de habla de ausencia lucrativa, que ahora lo vemos, 1455.f, las obligaciones, les establece, pero acá también nos podemos detener un minutito. Fíjense que establece una suerte de contrato constitutivo, una suerte de requisitos contractuales, ¿no? No quiero llamarlo contrato constitutivo, pero es que hay similitudes, hay muchas similitudes. El objeto de la agrupación, la duración, la denominación, le pone denominación, nombre, razón social o denominación, de los integrantes, ¿no? La constitución de un domicilio especial, las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar las actividades comunes, ¿no? Bueno, acá está mucho más preciso el tema del fondo operativo, ¿no? Habla de una forma de tomar resoluciones, ¿no? Y la dirección y administración que va a ser por las reglas del mandato. Pero ya acá empieza a hablar del fondo común y todo está las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar las actividades comunes, ¿no? Acá ya también habla de un fondo común y hay hasta por los requisitos del contrato tiene similitudes con las sociedades comerciales. Y acá perdón, ¿en cuál estoy? Estoy en las agrupaciones de colaboración, ¿no? Tienen las agrupaciones de colaboración. Fíjense que acá sí habla de
acá le dedica un artículo puntualmente y habla de un fondo común indiviso, ¿no? Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieren constituyen un fondo común operativo de la agrupación. Durante el plazo establecido de su duración, los bienes deben mantenerse indivisos y los acreedores particulares de los participantes no pueden valer sus derechos sobre ellos. Qué interesante. Acá en realidad lo que crea es un patrimonio de afectación, ¿no? Un patrimonio afectado a esta finalidad. Un patrimonio de afectación. Esto no tiene nada que ver con un capital social, pero sí con un patrimonio de afectación. Queda afectado y ya acá, como fíjense que nos coloca el eje en este patrimonio de afectación, también nos habla de un estado de situación. O sea que aunque le da más estructura a este contrato constitutivo, a este contrato de agrupación, ¿no? Un estado de situación. Ya nos habla de un fondo operativo indiviso, y no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con el contrato constitutivo, con el capital social, hace este fondo operativo, ¿no? En las uniones transitorias también habla de este fondo común en el inciso F, bueno, pero ya no habla de este fondo operativo indiviso, que sí lo habla en el consorcio de cooperación. Perdón, en las agrupaciones de colaboración, el de cooperación es este que viene. Pero en todos estos, sigue hablando, sí, sigue hablando del fondo común, habla siempre de un fondo común, pero no habla de un fondo indiviso, ¿no? Creo que, bueno, en esto es importante porque crea un fondo común, ese fondo va a estar aplicado al cumplimiento de ese objeto del contrato, pero esto es patrimonio, ¿no? Esto es patrimonio directamente y no contrato constitutivo. Ustedes, como ven, también en el contrato asociativo, tiene muchas similitudes con las sociedades comerciales. Tiene similitudes importantes con las sociedades comerciales y algunos de estos contratos fueron eliminados de la ley de sociedades y colocados en el Código Civil y Comercial para darle un carácter exclusivamente contractual. Por lo tanto, bueno, queda este desafío de comprender estos contratos asociativos, cómo se utiliza para unir las distintas fases, para cooperar, para asociarse en las distintas fases empresarias, en los distintos negocios empresarios, ¿no? Y cómo operan estos fondos operativos, o sea, cómo opera frente a la responsabilidad de los integrantes. Acá el desafío es ver cómo opera el fondo común operativo con la responsabilidad de los integrantes, cómo se limita o no la responsabilidad de los integrantes de este contrato de colaboración. Bueno, espero que este video les haya servido y nos vemos la próxima.